es la creencia en el mundo guaraní. Ellos dicen que en el medio de la nada, en el caos, ni siquiera fue un ser humano que apareció, primero fue un ave, y es el famoso Mainumbi, que nosotros le llamamos Mainumbi, ellos le dicen Mainuí, el picaflor o el colibrí. Dice que donde volaba, ¿verdad?, cada vez dejaba rastros de claridad, que no era el día, sino que era simplemente el día. Ellos, cuando tienen que explicar por qué existe el día, dicen que donde voló el Mainuí, dejó la claridad y quedó el día. Y dice que un rato después aparece otra ave, que es el urucureá, la lechuza. La lechuza. Y donde volaba la lechuza, rastros de oscuridad, la noche, ¿verdad? Al momento de tener que explicar por qué existe el día de la noche, y dicen, bueno, o bebé maino hija, es acá, o bebé urucureá, ni pues tú, el día y la noche. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dicen que el maino dice, literalmente dice, asume la forma humana, o asumió la forma humana. En este caso pasa a llamarse, como tiene el nombre ya de Ñanderú Papá, de donde. Y dice que él estuvo solo y en medio de su soledad, él crea 3 elementos que van a marcar la vida de ellos por siempre. Uno, el lenguaje, y crea la palabra y dice, en medio de las tinieblas originarias, antes de tenerse conocimiento de todas las cosas, nuestro Padre primero creó el fundamento del lenguaje humano e hizo que formara parte de su propia divinidad. Es un concepto interesante, porque si Él es Dios y Él crea la palabra y hace otra vez que la palabra forme parte de Él, es que la palabra es sagrada. De allí eso que es tan interesante de repetir. ¿Cuántas veces nosotros inclusive cuando le reclamamos algo a alguien, a esa persona parca, de poco hablar, ¿qué indio habla pues? Pues soy indio, pues eso no habla. Y el indio no es que no quiere hablar, no tiene nada que decir. Entonces cuando nada tiene que decir, porque la palabra sagrada y el que habla a través de nuestro Dios. Entonces son de ese porte y ellos cuando hablan se convierten en gatú, que es la palabra en gatú que es perfecta. Él dice palabras perfectas. De allí que tantas veces dijimos acá, cuando dice algo se refiere a una cuestión cierta. Si te dice en boca ya, en boca ya. Si te dice yaguarete cuá, yaguarete. O sea, la palabra tiene valor. Exactamente, y refleja la realidad. No mienten, ¿verdad? Bueno, o sea, fuerte. Es una cuestión interesantísima. Nunca mienten. Probablemente lo que ya hoy estén viviendo y acá en nuestro entorno, así como ya dijimos que aprendieron todo lo bueno y lo malo, entonces ya van a tener ese tipo de hábitos también, los que salieron digamos, de su concepción de vida tradicional. ¿Y qué pasó? Creó la palabra, en segundo lugar, dice, creó una porción de amor al prójimo, literal, amor al prójimo. Eso está en un libro que yo les recomiendo, como siempre la pregunta suele ser dónde leer. Hay un libro que se llama Aigú Rapitá. Aigú Rapitá es literalmente el fundamento del lenguaje humano. El autor es un gran estudioso, vivió tantos años entre ellos. Fue convertido a Ambiá cuando le dieron el nombre, el que tiene el nombre, uno de ellos se le nombra, es León Cadoga. Bueno, y dice, se crea, Ñanderú crea la pequeña porción de amor para el prójimo, y en tercer lugar un himno sagrado. El himno sagrado es el que hasta ahora ellos tienen la costumbre, todos los que mantienen esa tradición se reúnen siempre al oscurecer y tienen 3 formas de comunicarse con los que están por arriba de nosotros. El canto, es por ahí, dicen ellos, por aquí para nosotros, la danza, que es el yeroquí, y tercero, lo que es el yemboé, la plegaria, la oración, el rezo. Va. ¿Qué pasó después? Él después crea a sus hijos, y allí está la parte interesante de Fabi. Fue bastante democrático Ñanderú, porque si uno mira la concepción, y acá no pasa por si esto mejor ni peor, simplemente es una comparación. Uno lee el texto cristiano y normalmente la mujer apareció en una costilla de Adán, ¿verdad? En este caso, Ñanderú crea simultáneamente a un varón y una mujer. Y los 4 hijos varones, 4 mujeres a la vez, que no tenían ombligo. Y allí también hay algo interesante, para referirme a lo que decía Fabi. No nacieron de una madre, fueron creados ellos, los 4. Todos los que después nacimos ya tuvimos ombligo. Y la primera pareja, varón y mujer, se llama Ñamandú. Ñamandú Uruete y Ñamandú 7. El verdadero padre de los Ñamandú, la verdadera madre de los Ñamandú. Después está Caraí Uruete, Caraí 7, Tupá Uruete, Tupá 7 y Yacairá Uruete, Yacairá 7.
Con esto es interesante Pero hace entender. relación, profe, disculpa que te Sí. interrumpa, ¿hace relación a Adán y Eva o nada que ver? Ah, no, allí nada que ver, Nada que ver. nada que ver. En la creación de Narciso Recomán, cuando decíamos que Dios bajó a Areguá y que tomó la arcilla, bueno, ese sí es un calco, ¿verdad? Donde Narciso Recomán, muy metido con todo lo que era el tema de la cosmovisión, de lo que llamamos comúnmente la mitología de Grecia y de Roma, él lo que hizo fue un calco y le agregó el molde cristiano de Adán y Eva en Rupan y Sipae. En este caso aparecen 4 varones, 4 mujeres y ese lugar que es lo que se llama el la tierra sin mal, el cielo, llamámoslo así de una forma más práctica, quedó dividido en 4 partes, una parte para cada uno de sus hijos. Después de eso él crea la tierra y crea todos los elementos naturales. Hay un orden inverso, o sea, si queremos decir que diferente uno al otro, en la visión cristiana primero se crea todo lo material. Después aparecen Adán y Eva y después de mucho tiempo se le llama a Moisés en el monte Sinaí, se le entrega la tabla de la ley, la tabla moral. En el mundo que estoy escribiendo, lo primero es la tabla moral. Primero está la palabra que tiene que ser respetada, el amor al prójimo y el himno para Dios. Y después crea a sus hijos y después se crea todo lo material. Entonces, ¿cuál es la cuestión interesante de analizar allí? El indígena, de hecho, no le interesa lo material, exceptuando a los que están por acá cerca, que ya se aculturaron, ¿verdad? Pero el que está en una condición tradicional, él viene a pulirse espiritualmente, en otras palabras, lo que le falta de mejorar en su condición espiritual, viene, logra acá y alcanza lo que se llama el ahuillé. Ese ahuillé nuestro que no es el ahuillé paraguayo, que lo nuestro es gracias de gratitud. Amén de ese ahuillé te agradezco, ¿verdad? En el mundo de ellos ahuillé es el estado de gracia, es un estado de completamiento. Tipo nirvana, pero. Es sagrante, sería una versión de... Y el que llega al ahuillé es el que vuelve a la morada final. Por eso que ellos saben perfectamente que venir a la tierra no es el final, es simplemente un tránsito, claro, un tránsito para mejorar lo que no quedó bien o lo que tenemos de malo, y al volver allá, allí está el final. El final es el